Movimiento de partículas en un campo uniforme. Ejercicio 21.33. Se lanza un electrón con rapidez inicial de 1.60 por 10 a la 6 metros por segundo hacia el interior de un campo uniforme entre las placas de la figura 21.38. Suponga que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo, y que el campo fuera de las placas es igual a 0. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. Si el electrón apenas libra la placa superior al salir del campo, encuentre la magnitud del campo eléctrico. Muy bien. Cuando una partícula con carga como el electrón se coloca en un campo eléctrico, hay una fuerza eléctrica que se ejerce, ¿sí? Aquí está sucediendo algo muy interesante. Nosotros sabemos que por definición el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido la carga. Y que por tanto la fuerza eléctrica es igual a el producto de la carga por el campo eléctrico. Cuando esta partícula experimenta esta fuerza, que es igual a carga por campo eléctrico, si esta es la única fuerza que se ejerce sobre la partícula, podemos considerar que se trata de una fuerza neta y que esta fuerza provoca un movimiento de aceleración de la partícula. Por la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y en este caso, al estar indicando nosotros que la fuerza eléctrica será la única fuerza, que es la fuerza neta, podemos escribir carga por campo es igual a masa por aceleración. Y en caso de tener un campo eléctrico constante, que precisamente es lo que nos indica, esto significa que la aceleración depende entonces del producto de la carga de la partícula por el campo eléctrico dividido la masa. En este caso, para un electrón. Y acá, algo muy importante, como nuestra partícula es negativa, porque es un electrón, la dirección del campo eléctrico y de la aceleración será contraria. ¿Por qué? Porque recuerden que acá estamos trabajando con el valor de la carga, ¿sí? Con el valor de la carga sin pensar en valor absoluto. Muy bien, entonces, como estamos refiriéndonos a un electrón, podemos decir que la carga Q es igual a menos E, que es la carga del electrón. Además, podemos advertir que la masa M es la masa del electrón y que este dato lo podemos encontrar en las constantes como 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Muy bien. Y entonces entiendo que a partir de este modelo matemático, si yo conozco la aceleración, me es posible entonces conocer el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser entonces igual al producto de la masa por la aceleración dividido la carga. Y verifico que conozco todo excepto que aunque lo que a mí me están solicitando encontrar es el campo, tampoco conozco el valor de la aceleración. Ya tengo entonces el movimiento que ejerce mi electrón, además que ese electrón tiene un valor de velocidad inicial, una rapidez inicial. Bueno, es velocidad porque aquí tengo la dirección, va dirigido hacia más X.
Y veo entonces que la trayectoria que sigue es una semiparábola. Por tanto, puedo plantear tiro parabólico o movimiento de proyectil. De hecho, es semiparabólico. Recordemos que el movimiento de los proyectiles genera una parábola, por eso es que también se le conoce como el tiro parabólico, ¿verdad? O una semiparábola. Y que este movimiento de proyectiles corresponde a un movimiento horizontal más un movimiento vertical, con características importantes en cada uno de estos movimientos. En el caso del movimiento horizontal, lo hace con una velocidad constante y por tanto su aceleración es cero. Mientras que en el movimiento vertical existe una aceleración, ¿sí? Y la característica de esta aceleración es que también es constante. Aquí, por favor, muchísimo cuidado, porque alguien podría decir, como es movimiento vertical, entonces la aceleración es la gravedad. Ojo, eso es válido en caída libre. Aquí no podemos admitir a la aceleración como la gravedad. Aquí es un valor que lo único que sé, la única característica que sé es que se mantiene constante. Ok. Y voy a revisar entonces de cada uno de los movimientos que conozco. Empiezo con el movimiento horizontal. ¿Qué conozco de ese movimiento? Bueno, si yo regreso a este valor de velocidad en el movimiento horizontal, entonces me está diciendo que se va a mantener constante. Quiere decir que la velocidad inicial en X va a ser esa velocidad constante y es el valor que me dieron de 1.60 por 10 elevado a las 6 metros por segundo. Ok. Y además me dieron una información muy importante del movimiento horizontal. ¿Cuánto se va a desplazar en el movimiento horizontal? ¿Sí? Aquí está, mira. Se va a desplazar o la distancia que va a recorrer, que en este caso es lo mismo porque son positivos ambos, es de 2 centímetros. Ok, entonces esto es de 2 por 10 a la menos 2 metros. Todo esto es lo que yo conozco del movimiento horizontal. Bueno, quiero verificar qué conozco del movimiento vertical. En principio, como veo que al inicio la flecha de velocidad está totalmente horizontal, entiendo entonces que la velocidad inicial para el movimiento vertical es de 0. No existe velocidad inicial. ¿Sí? No existe velocidad inicial. ¿Qué más? Voy a regresar a verificar si hay algún dato que yo no esté considerando. Hay un dato importante. ¿Sí? Hay un dato importante. Si ustedes se dan cuenta, como tengo 1 centímetro, ¿sí? Y me dice que ingresa en un punto que equidista entre las dos placas, entiendo que ese punto significa que es justo la mitad. Y por tanto, también puedo saber cuánto es y menos y sub 0 o la posición que tengo en el eje vertical. Como está en un punto que equidista o que está justo a la mitad, puedo colocar que es de muy bien, que será entonces justo a la mitad de 1 centímetro. La mitad de 1 centímetro es
0.5 centímetros. Y como yo necesito trasladarlo a metros, esa distancia se convierte entonces en 5 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien. Y pues de momento del movimiento vertical yo no conozco nada más. Pero recuérdese que hay algo que conecta tanto a este movimiento horizontal como a este movimiento vertical. Y eso algo que los conecta es el tiempo. El tiempo. Ay, recordemos, aquí ya lo teníamos anotado, pero lo vuelvo a anotar. La aceleración la necesito encontrar. La de aquí no, porque ya sé que es 0 en el horizontal, ¿verdad? El tiempo conecta a ambos movimientos. Por tanto, si yo encuentro el tiempo en el movimiento horizontal, puedo trabajar ese valor en el movimiento vertical. Puedo encontrar el tiempo en el movimiento horizontal, ya que tengo velocidad constante. Eso significa entonces que del movimiento horizontal yo puedo determinar el tiempo, diciendo que la velocidad es igual a lo que recorro o la distancia total dividido el tiempo. Y como lo que yo quiero encontrar es el tiempo, puedo decir entonces que el tiempo es igual a esto que recorro en X dividido la velocidad que será constante. Esto es 2 por 10 a la menos 2 metros, es decir, los 2 centímetros. Y mi velocidad es de 1.60 por 10 a la 6 metros por segundo. Dándome entonces del movimiento horizontal que el tiempo es exactamente de 1.25 por 10 elevado a la menos 8 segundos. Y como recordamos que este tiempo conecta al movimiento vertical, podemos entonces ahora determinar para el movimiento vertical mi aceleración. La característica que tengo del movimiento vertical es que aunque yo desconozco cuánto es esta aceleración, lo único que yo sé es que se debe mantener constante. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico también es constante. Entonces puedo hacer uso de los modelos matemáticos para aceleración constante. Así es. Y puedo emplear uno de esos 4 modelos que me dice que la posición final menos la posición inicial, en este caso en vertical, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y acá, recordemos que esto ya habíamos indicado que era 0. Y además, este tiempo que tenemos acá es el mismo tiempo que tenemos aquí porque es lo que conecta a esa división de los movimientos. Por tanto, yo puedo despejar mi aceleración. Voy a hacer rápidamente mi trabajo matemático y me queda 2 dividido tiempo elevado al cuadrado. 2 que multiplica 5 por 10 a la menos 3 metros. El tiempo que es de 1.25 por 10 a la menos 8 segundos elevado al cuadrado para finalmente encontrar el valor de aceleración vertical. Y sustituyendo estos datos, encuentro entonces que mi aceleración vertical es de 6.4 por 10 elevado a la 13 metros por segundos al cuadrado. Muy bien. Y voy a indicar entonces que he terminado esto.
Regreso solo para recordarme que no es la aceleración lo que yo quiero encontrar. Lo que yo quiero encontrar es mi campo eléctrico. Por tanto, aún me hace falta ejecutar en el modelo matemático para determinar mi campo eléctrico, porque finalmente eso es lo que yo quiero encontrar, mi campo eléctrico. Muy bien, y lo voy a establecer de forma vectorial de una vez. El campo eléctrico es igual a masa por el vector aceleración dividido la carga. Tenemos que la masa es la masa del electrón de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y acá yo tengo establecido que mi aceleración es de 6.4 por 10 elevado a la 13 metros segundos al cuadrado, pero no he indicado su dirección. No he indicado su dirección. Esa aceleración no he indicado, solo sé que es en vertical. Bueno, sí la sé, estimado. ¿Por qué? Porque dijimos que al tener una carga negativa, la aceleración tiene que tener una dirección diferente al campo eléctrico. El campo eléctrico es dirigido hacia abajo. Por lo tanto, ella tiene que ser J positivo. Y todo esto dividido a la carga del electrón, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y negativo. Recuérdese que aquí no tengo símbolo de valor absoluto. Encontrando entonces que el campo eléctrico es igual a 364 newton dividido coulomb. Y aquí voy a colocar el negativo en menos J. Luego voy a evaluar y digo, ¿será que está correcto? ¿Estará correcto que lo haya establecido en menos J? Por supuesto, porque estoy indicando que ese campo uniforme va dirigido hacia abajo, tal y como me lo está presentando mi figura. Muchas gracias.